Es un hueso largo. ¿Se acuerdan por qué? Sí, porque el alto predomina respecto del ancho y lo profundo. Como todo hueso largo tiene un cuerpo diáfisis, que sería este, y dos extremidades o epífisis. Vamos a hablar primero de la extremidad proximal. Vamos a ver que la extremidad proximal del fémur está formada por los siguientes segmentos. Una cabeza, que está unida por medio de un cuello al cuerpo del hueso. Hay dos tipos de cuello. El cuello anatómico, que es este, donde tiene menor diámetro que la cabeza y que el cuerpo. Y el que se denomina cuello quirúrgico, que es entre la extremidad superior y el cuerpo. ¿Por qué quirúrgico? Porque acá es donde se da la mayoría de las fracturas del fémur en edad adulta. Los ancianos, en edad senil, el hueso sufre un proceso de degeneración y de osteoporosis. Los abuelos giran sobre ese hueso y lo fracturan. Es lo que se conoce como fractura de cadera. Y por último tenemos, para completar lo que sería la extremidad superior del fémur, dos saliencias óseas, dos tuberosidades. El trocánter mayor y el trocánter menor. Por delante del trocánter mayor tenemos lo que se denomina eminencia pretrocanteria. Y por delante del trocánter menor, también llamado trocantín, tenemos lo que se denomina eminencia pretrocantinea. Y entre ambas, la línea intertrocanteriana anterior. Esto se los digo ¿por qué? Porque en las eminencias pretrocanteria y pretrocantinea se va a insertar haces del ligamento de Bertin, de la articulación de la cadera, que después se va a ver. Y en la línea intertrocanteriana anterior, al igual que en la posterior, porque hay otra posterior, se inserta la cápsula articular de esta articulación. Buenísimo. ¿Qué vamos a decir de la extremidad proximal del fémur? Que tiene una cabeza que mira hacia arriba, hacia adentro y ligeramente hacia adelante. Y que corresponde a 2/3 del segmento de esfera. Esto es una vista anterior de una extremidad superior derecha, esto es interno, esto es externo. Corresponde a 2/3 del segmento de esfera, no completa sino que 2/3. Acuérdense que el húmero correspondía a ¿cuánto? A 1/3 del segmento de esfera. Tiene un radio promedio de entre 20 y 25 milímetros, esta casi esfera. Y va a estar recubierta por fibrocartílago articular y es completamente lisa. Esas son las principales características que tiene la cabeza del fémur. Si la miramos desde su lado interno, esto es anterior, posterior, superior e inferior, vemos que presenta una depresión triangular que se denomina fovea capitis o fosa del ligamento redondo. Qué paradoja, ¿no? El ligamento redondo y ella es triangular. Pero bueno, son estas cosas de la anatomía. Acuérdense, de forma triangular donde se inserta el ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular en la articulación de la cadera. Acá vemos el trocánter mayor visto desde adentro y el trocánter menor. Y les marco esta depresión que tiene en su cara interna el trocánter mayor, que se denomina fosita digital, donde se va a insertar un músculo que es el obturador externo. En el trocánter menor se inserta el psoas ilíaco. Son dos músculos que ustedes no tienen que dejar de saber que se insertan ahí. Y por último, si lo vemos de atrás, esto es interno, esto es externo, vemos bien los trocánteres. Acá vemos el borde posterior de la cara posterior del cuerpo del fémur, que se divide en 4, eso después lo vamos a ver. Y acá les marco la inserción del psoas ilíaco. Acá ven la línea intertrocanteriana anterior y acá vamos a tener la intertrocanteriana posterior. Ahí está. Muy bien. Dijimos entonces que el borde posterior del cuerpo del fémur, que se denomina línea áspera o cresta rugosa o cresta áspera, llega hasta la extremidad proximal a nivel posterior y se divide en 4, se cuatrifica. Esto es interno, esto es externo. En 4 zonas de inserción para los músculos: vasto interno, pectíneo, aproximador menor y glúteo mayor. La mnemotecnia, ¿cómo es? Viviana, Pelea, A, Gustavo. Vasto interno, pectíneo, aproximador menor y glúteo mayor. ¿Qué se insertan los trocánteres? Bien, el trocánter mayor tiene forma cuadrilátera, con una cara o borde anterior, uno posterior que estamos viendo, externo, interno y superior. Entonces, vamos a ver que en la parte bien superior va a insertar al músculo piramidal. Todo el ramillete pelvitrocanterio de la región glútea se inserta en el trocánter mayor.
En la cara externa se inserta el glúteo medio, en la cara anterior el glúteo menor, y en la cara interna se van a insertar los géminos, superior e inferior, el obturador interno, y en esa misma cara interna tenemos la fosita digital, donde se inserta el obturador externo. Todos estos se insertan en la cara interna, pero solo el obturador externo lo hace en la fosita digital, ¿sí? Y una cosa que no lo pongo acá, que me queda, que en la parte más inferior, a este nivel, se inserta el cuadrado crural, que también es un músculo de la región posterior, plano profundo de la región glútea. En el trocánter menor se va a insertar un solo músculo, que siempre lo tienen que saber, que es el psoas ilíaco. Psoas ilíaco. Acá vemos el fémur visto de adelante y notamos que entre el eje del cuerpo y el eje del cuello se delimita un ángulo que se denomina ángulo de Roget de entre 125 y 130 grados. A la gente que hace a la gente que hace traumatología les encanta preguntar el ángulo de Roget. Buenísimo. Por último vamos a ver qué características tiene el cuerpo del fémur. Es un cuerpo prismático triangular con una cara anterior bien marcada, dos posteriores, posterior interna y posterior externa, y tres bordes. Dos bordes laterales, interno y externo, que como no están muy marcados, no se notan, y un borde posterior que está muy bien marcado y se denomina línea áspera o cresta rugosa del fémur. En la cara anterior se va a insertar el músculo crural, y por debajo de este, siempre y cuando haya una bolsa serosa en el músculo crural que lo fragmente, el subcrural. Son dos músculos, este es inconstante, que pertenecen al cuádriceps. Volvemos a la extremidad proximal vista de adelante. Acá se inserta el crural y por arriba de este un poquito se va a insertar el vasto externo. Acá vemos el obturador externo, el psoas ilíaco, va a estar acá, el glúteo menor, me salió todo mezclado, el vasto externo y el psoas ilíaco. Pero creo que se entendió, ¿no? Bien, si lo miramos de atrás, vemos que la cresta áspera, que arriba se cuatrificaba, abajo se bifurca, delimitando este espacio que se denomina espacio popliteo, que es liso, acribillado por algunos orificios vasculares en su extremo inferior y libre de inserciones musculares. La cresta áspera del fémur va a insertar a los dos músculos vastos, vasto interno y vasto externo, que pertenecen al cuádriceps, y a la porción corta del bíceps del muslo, obviamente. Bueno, acá vemos una extremidad distal o inferior del fémur en una vista anterior y en una vista posterior. Esto es un fémur visto de adelante en la parte más inferior y acá lo vemos desde atrás. Esto es interno, esto es externo, y de igual forma en la vista posterior esto es interno y esto es externo. Este fémur es obviamente derecho. Habíamos dicho que siempre usábamos dibujos derecho y cuando esto no pasaba se los aclaraba. La extremidad inferior del fémur está formada por tres elementos. Dos masas ovoideas laterales separadas hacia adelante por una tróclea y hacia atrás por la hendidura intercondilia. Entonces vemos hacia adelante en la parte media la tróclea femoral, que es una tróclea como su nombre lo indica, es decir, dos vertientes laterales que se insinúan hacia una zanja o depresión media central que va a corresponder a una superficie opuesta, que en este caso va a estar representada por la rótula cuando la pierna está cuando la pierna está flexionada, y las mesetas tibiales cuando la pierna está flexionada, cuando la rodilla está flexionada. Hacia atrás tenemos la hendidura intercondilia y lateralmente tenemos dos masas ovoideas a manera de huevos de perro, no, de perro no, que son los cóndilos, cóndilo interno y cóndilo externo. Y acá vemos que no son iguales, ya que el cóndilo interno es más delgado y alargado y el cóndilo derecho es más ancho. Y otra cosa que es importante y que se suele preguntar es que el cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo. Esto es por esto que acá estaría las mesetas tibiales y los meniscos interarticulares. El menisco interno tiene forma de letra C y como acá hay más espacio es más completo el menisco externo y tiene forma de O.
Eso después lo vamos a ver cuando veamos articulación de la rodilla, si es que algún día llega. Esperemos que sí. Bueno, vamos a ver qué describimos en los cóndilos. Como de adelante no hay ninguna particularidad, yo creo que la mejor forma de describir los cóndilos es desde atrás. Esto es entonces una extremidad inferior del fémur derecho visto desde atrás. Esto es interno y esto es externo. Entonces, cada cóndilo tiene una parte o cara anterior, una cara posterior, que están envueltas por fibrocartílago articular y están libres de particularidades. Una cara intercondilia, una cara que mira hacia la hendidura intercondilia, y en el cóndilo interno una cara interna y en el cóndilo externo una cara externa. ¿Sí? Bien, acá abajo, en la parte inferior, va a corresponder a la meseta tibial. Esto es la tibia y este es el peroné, siempre por fuera de la tibia. Perfecto. En la cara intercondilia se van a insertar dos ligamentos que son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son dos. El anterior, que va a ir a la cara intercondilia del cóndilo derecho, del cóndilo externo, desde la superficie preespinosa. Y el posterior, que va a ir desde la superficie retroespinosa de la meseta tibial a la cara intercondilia del cóndilo interno. Así. El anterior va al cóndilo externo y el posterior va al cóndilo interno, a las caras intercondilias. La mnemotecnia es AEPI. AE, anterior a externo, PI, posterior al cóndilo interno. Las caras laterales de los cóndilos van a presentar una serie de estructuras. Por arriba de ellas, por arriba de los cóndilos, tenemos los tubérculos supracondilios, que van a insertar a los músculos gemelos. El tubérculo supracondilio interno inserta al gemelo interno y el externo al gemelo externo. En las caras laterales tenemos lo que se denominan tuberosidades. Acá me olvidaba la inserción del plantar delgado por arriba de la inserción del gemelo externo. Las caras laterales de los cóndilos, ya sea la interna y la externa, para el cóndilo interno y externo respectivamente, presentan unas tuberosidades que se denominan tuberosidades condilias. Vamos a ver la tuberosidad condilia interna, que va a recibir al ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla, que recuerden tiene forma de letra, tiene forma acintada. El ligamento lateral interno tiene forma de cinta, eso se pregunta. Por detrás de esa tuberosidad condilia tenemos el tubérculo del aproximador, donde se va a insertar el tendón del aproximador mayor. Ahora, si pasamos a la tuberosidad condilia externa, en la cara externa del cóndilo externo, vamos a ver que va a recibir al ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla, que tiene forma de cordón. Forma de cordón. Así como el interno tiene forma de cinta, el externo tiene forma de cordón. Y también va a recibir a un músculo que es el popliteo. El popliteo se va a insertar a nivel de la tuberosidad condilia, un poquito por detrás de la inserción del ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. Y si queremos hilar un poco más fino, también va a recibir esta tuberosidad condilia externa un tendón, un grupo de fibras tendinosas del músculo semimembranoso. El semimembranoso es un músculo que pertenece al grupo posterior del muslo, grupo del lado interno, semimembranoso y semitendinoso, que cuando llega a su parte distal se divide en tres tendones: directo, reflejo y recurrente. Es el tendón recurrente el que se va a insertar en la tuberosidad condilia externa.